Hola, buen día a todos. Esta es la segunda sesión del foro Abejas y Sociedad 2021. Quienes no nos pudieron ver ayer, este foro es una idea que surge con el propósito de dar a conocer al mundo la importancia de las abejas nativas en el ambiente y en la sociedad, pues estos son organismos que necesitan nuestra protección, ya que son los principales polinizadores de las plantas del mundo e incluso interviene en el proceso de polinización de cerca del 80% de los alimentos que consumimos a diario. Es por ello que surge esta idea de querer proteger a las abejas nativas mediante, pues iniciando primero con ese ciclo de charlas y después con otros proyectos que se irán viendo, pero por el momento, pues tenemos esto y hay que saberlo aprovechar y aprender y con esto a transmitir a las personas el valor que tienen las abejas dentro de la sociedad y del ambiente. Y hoy, miércoles 31 de marzo, tenemos nuevamente a Daniela Ortega Muñoz. Ella es de Chile, es ingeniera y maestra en administración de negocios y lleva casi 14 años dedicándose a la visibilización, estudio y defensa de las abejas nativas en su país. De igual forma, está interesada en la innovación para su conservación. Ha trabajado en proyectos como de educación ambiental, en el proyecto Abejas de Chile. Actualmente está en un proyecto llamado Wild Tech Bees, el cual tiene el propósito de innovar para la conservación de las abejas pues en Chile. Y el día de hoy nos va a dar una charla muy importante sobre un tema que casi no se ha hablado, pero que pues tiene gran valor en el momento en el que hablamos de las comunidades de abejas y cómo se relacionan unas con otras, y es el de las abejas invasoras. En el caso de las abejas invasoras de América, ahorita Daniela nos va a dar una charla sobre esto y espero que la puedan disfrutar. Ayudan a compartir, a difundir y a reaccionar a esta charla. Y bueno, te dejo con tu presentación. Muchas gracias, Gerardo. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, para mí es una alegría tener estas instancias de reflexión, de conversación y de divulgación y visibilización de un tema tan importante como son los polinizadores y las abejas silvestres, la vida nativa. Para mí también, ayer les contaba en la charla que es un proceso donde hay que hablar mucho, donde hay que difundir este conocimiento lo más posible. En Chile nosotros tenemos una situación excepcional para el resto del mundo, donde estamos discutiendo, y más que discutiendo, en la mera campaña de compromiso para cambiar nuestra Carta Fundamental, la Constitución, y por qué es muy importante, porque nosotros vamos a ver hoy día con el caso que les voy a compartir brevemente en este encuentro de reflexión. Nosotros tenemos la puerta abierta para un peligro inminente de la vida silvestre, no solamente de Chile, sino que para el resto del continente, que puede terminar en una tragedia que nos afecta finalmente a nosotros como especie humana, pero también al resto de la biodiversidad, y creo que sería terrible que esto no parara. Hoy día mi presentación voy a hacerla sin una PowerPoint. Gerardo va a compartir con ustedes un documento que para mí no solamente ha sido guía y fuente de conocimiento e inspiración, sino que también me gustaría visibilizar el trabajo de investigadores chilenos que han hecho, se la han jugado en esta publicación desde el 2018, donde se titula, este es un paper científico publicado eh, en Cielo, se llama Las razones del por qué Chile debe detener la importación del abejorro comercial Bombus terrestris y comenzar a controlarlo. La verdad es que, como decía Gerardo, desgraciadamente no se habla de especies que son invasoras. Nosotros estamos naturalizando ciertas especies porque, como personas, como humanos, quiero decir, muchas veces asociado a nuestra cotidianidad, al día a día. Por ejemplo, estamos más acostumbrados a hablar de especies invasores desde las abejas cuando hablamos de la apis mellifera, por ejemplo, en el territorio nacional, que también es un tema desconocido. Cuando nosotros hablamos de abejas, se piensa que todas las abejas del mundo son la abeja maya, como que son todas negras con franjas doradas, café y que hacen miel. La verdad es que si hay desconocimiento de nuestras propias abejas silvestres, quizás aún más grande está el desconocimiento de las abejas que son invasoras. Por ejemplo, cuando hablamos de especies invasoras, la gente puede pensar en un cerdo, puede pensar en un gato, en un perro, y no prestar atención a estas especies que están presentes, que están siendo importadas y que la ley, y
y nuestro pacto social desde Chile no ha sido capaz de contener, detener y controlar lo que hay. El caso del Bombus terrestris, Gerardo va a compartir en el chat el link directo a esta publicación, y a mí me gustaría hacer un repaso de esto porque me parece que es lo más serio que nosotros tenemos. En Chile tenemos grandes investigadores, esta publicación está firmada a nombre de Cecilia Smith, Ramírez, Lorena Bailey, Rodrigo Barahona, José Montalva, Franco Chanferoni, Luisa Ruz, Francisco Fonturbel, Carlos Valdivia, Rodrigo Medel, Aníbal Puchar, Juan Celis Díez, Vladimir Riesco, Víctor Monzón, Felipe Vivallo, Miguel Neira. Quise nombrarlos a todos porque siento que son personas que han dedicado no solamente su profesión, sino que su pasión en la protección y conservación de la biodiversidad. Vamos a hablar entonces de este bombus. El bombus es un abejorro europeo, el cual, ¿cómo parte esta situación? Quiero decirle inmediatamente que la importación de esta especie está prohibida en toda América, menos en Chile. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Sabemos que la crisis mundial de escasez de polinizadores es meramente responsabilidad humana. Y dentro de la responsabilidad humana, nosotros podemos denunciar en este caso, que el año 1997 una solución desde el Estado de Chile, expresada a través de sus organismos como estudios financiados por el FIA, que es una fundación de innovación agraria dependiente del Ministerio de Agricultura, y a través del Servicio Agrícola Ganadero, hacen algunos estudios pequeños para poder suplir la polinización del tomate. Nosotros acá en Chile, el jitomate, yo sé que el tomate en México es el verde, y en este caso nosotros consumimos jitomate, que es el rojo. Tenemos muchas preparaciones de este producto que son típicas en Chile, desde comida callejera, como los hot dogs, que nosotros les decimos completos, hasta ensaladas, tradicionalmente consumidas por los chilenos durante su temporada, que es una temporada de verano. Por eso yo les decía, la escasez y el riesgo de los polinizadores no viene espontáneamente ni como algo fuera de nosotros, sino que es responsabilidad humana. Pues bien, nosotros como humanos en Chile empezamos a demandar cada vez más tomates fuera de estación. Si ya había una escasez de polinizadores durante la temporada veraniega, por tanto en invierno es mucho más difícil. Entonces empezaron a cultivar tomate, sobre todo en la región del Maule, donde yo me encuentro, que es una región central, muy parecida, como un espejo al área de California, muy posiblemente para que ustedes se hagan una idea respecto a lo que es clima. Es un valle, está la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa, y en este valle se produce gran parte de la producción agrícola del país. Entonces empezaron a generar polinización, cultivos con polinización artificial de tomates, pero no dio abasto. El año 97, una solución, en lugar de echar mano a nuestros polinizadores o hacer campaña, que también pudiese haber sido una opción para que nosotros los consumidores nos limitáramos de consumir fuera de estación, lo que se hizo fue hacer una investigación y aprobar por parte de la autoridad competente, que es el Servicio Agrícola Ganadero, la importación. Se publica un decreto, se firma un decreto y se permite la entrada de colonias de Bombus terrestris al territorio nacional. Pues bien, pasados los años, vemos bueno, de partida el Bombus terrestris, este abejorro, tiene un aspecto bastante amistoso para la gente. Hoy día ha ampliado, estamos hablando casi 20 años después, se ha propagado, se ha distribuido prácticamente en todo nuestro territorio nacional, poniendo en riesgo además el bienestar ecológico de nuestros vecinos, vale decir Argentina, Perú, Bolivia. Nosotros pudiésemos ser un vector de contagio porque además esta especie tiene asociados patógenos propios que transmite a nuestra fauna local invertebrada con consecuencias fatales, y me gustaría contarles qué es lo que ha ido pasando. Esta es una especie considerada por la ciencia una plaga debido a su alta tasa de reproducción y una una alta capacidad de adaptación a distintos ambientes. Aquí podríamos nosotros discutir por qué la autoridad nacional no ha tomado la decisión. De hecho, este paper que yo les estoy compartiendo, que para mí es la información hoy día de punta, fidedigna respecto al tema, más allá de mi experiencia personal, ¿por qué la autoridad no termina con la importación?
y a mí me gustaría darles una razón, pueden ser muchas, es de carácter político, es una decisión, pero finalmente, ¿qué es lo que sucede? Para el servicio agrícola ganadero chileno, una plaga es un animal que tiene que su acción en nuestro ecosistema, en los cultivos, produce pérdidas económicas. Hoy día no hay un cálculo de pérdida económica de la presencia de Bombus terrestris en Chile, por lo tanto el SAC no va a mover un dedo mientras no le duele el bolsillo a alguien. Eso lo estoy diciendo en términos muy simples y sencillos. Entonces ahí viene una discusión también ética respecto a la sociedad chilena, de qué ponemos primero. Es como lo que nos está pasando con la pandemia. ¿Qué es lo que ponemos? La vida, la sobrevida, como se dice acá en Chile, el pan para hoy, hambre para mañana. Hoy día, por lo tanto, la autoridad no considera este mismo criterio científico del bombus terrestres. Algunas medidas para reducir el impacto, por supuesto que en toda Latinoamérica, es el cierre de fronteras. Acá en este paper se dan varias razones. A mí me gustaría compartir algunas experiencias que también se detallan acá. Una de las consecuencias, bueno, son varias, pero el efecto, digamos, contraproducente que estamos viendo con la invasión de esta especie es la siguiente. La forma de alimentarse de esta especie, cuando forrajea los recursos, que ya dijimos, se adapta con mucha facilidad a la presencia de recursos acá. Por lo tanto, si nuestras especies silvestres ya son frágiles ante la urbanización, ante el cambio climático, ante la escasez hídrica, además tenemos un factor adicional, que tenemos una especie que compite por recursos con ellos. Bueno, además, dentro de la competencia de recursos, el Bombus terrestri rompe la base de las flores para poder acceder al néctar. Por lo tanto, cuando las visita, deja un daño en la flor, incidiendo, por cierto, en el proceso de la cuaja posterior, pero más dramáticamente también es que cuando visitan estas flores, estos recursos, las especies que son nativas silvestres, no hay recursos. Esto yo lo he podido ver en terreno con muchas especies. Luego tenemos el caso de la casi extinción de nuestro Bombus dalbomi. Y esto es una tragedia no solamente en términos ecológicos, sino que también hace una mella en parte importante de la cosmovisión del pueblo mapuche. Nuestros pueblos originarios, más presentes en el territorio nacional, es el pueblo mapuche. Y a diferencia de otros pueblos originarios de Latinoamérica, tienen un sello y tienen una característica fundamental. Gastón Sublet, un historiador nacional, lo explicaba muy bien, donde daba el ejemplo de espiritualidad del pueblo mapuche. Por lo tanto, dentro de su cosmovisión, todos sus ritos y todos sus símbolos son de importantísimo valor para su día a día, puesto que son un pueblo espiritual. Si bien en Chile hoy día es más visible su carácter de resistencia a la invasión española y hoy día chilena, o Winca, a su cosmovisión, a sus territorios, y en busca de saldar la deuda histórica que tenemos con ellos, su día a día y su ser es más bien espiritual. ¿Por qué la presencia del Bombus terrestris viene a ser un daño a nuestro patrimonio inmaterial? Asociado a la cosmovisión mapuche, porque tiene la transmisión de patógenos y la falta de recursos ha dañado a nuestro Bombus dalbomi, el abejorro chileno, que es reconocido dentro de la cosmovisión mapuche como la representación de los toquis o jefes de familia que mueren y vuelven cada primavera a visitar a sus seres queridos. Luego, vemos que además hay problemas respecto a la ley y a la letra de las condiciones de importación, donde las empresas belgas principalmente que traen a esta especie, las colonias que hacen el proceso de importación, declaran en el papel
la sanidad de este animal. Sin embargo, en la práctica se ha observado que los patógenos que vienen a poner en riesgo a nuestra especie silvestre local están presentes. Por lo tanto, no hay una fuerza de fiscalización ni tampoco de control a, estas, a esta especie. Para terminar, tenemos varias amenazas respecto a no solamente a la producción melífera, que si bien sabemos que la apis melífera es una especie invasora, está presente prácticamente en todos nuestros ecosistemas silvestres, Chile, pero además de ello, esta transmisión de patógenos también se lleva a un sector que dentro de la silva agropecuario es de importancia para el Estado de Chile. Entonces, luego, como ya les decía, su ingreso pone en riesgo que además haya una propagación a nivel continental. Por lo tanto, ya terminando, me gustaría enfatizar las únicas dos salidas que vemos a esta verdadera tragedia y hacer un cierre final con mi opinión personal desde la experiencia del sector público en los negocios. Primero, detener ya, revocar el decreto que autoriza la importación del Bombus terrestris es vital. O sea, lo vemos en Ciencia Ciudadana, hay datos donde esta especie está propagada casi en todo Chile. Luego el daño es grande. Y la segunda es hacer un manejo, es revisar los protocolos de manejo y fitosanitarios que están rigiendo hoy día las colonias presentes. Se contaba en estos estudios preliminares que permitieron el inicio de la importación del Bombus terrestris que estuvieran, que vivieran un ciclo, se murieran y no se reprodujeran. La verdad es que y que estuvieran solamente en los invernaderos, la verdad es que esta especie se escapa, se mezcla con otra, por lo tanto hay evidencia suficiente para revisar lo que hay hoy. En lo personal, yo siento que más allá de la desidia del Estado de Chile de proteger su ecosistema, no existe letra, pie ni ley que proteja nuestra biodiversidad. Hoy día en Chile nosotros tenemos una situación estructural donde nuestros derechos sociales y civiles y por lo tanto el derecho de vivir en un medio ambiente libre de plagas, libre de peligros para nuestra especie es nada frente a los avances comerciales. Vale decir, en Chile tú puedes tener aquello que puedes comprar. Por lo tanto, mientras no haya una evaluación económico-financiera respecto al daño que hace el bombus terrestre, no solamente en la economía local, no solamente en los flujos presentes de nuestra, aquí está a la izquierda el bombus terrestre y a la derecha nuestro bombus dalbomi, precioso. Mientras nosotros no tengamos una evaluación económica y no demostremos que hay pérdida económica en la presencia del bombus terrestre en Chile, el SAG no se va a mover. Y mi última esperanza es que prontamente en Chile podamos tener una nueva carta fundamental donde la biodiversidad y el medio ambiente sea sujeto de derecho y con esto nosotros poder asegurar no solamente el bienestar del ecosistema hoy día, sino que de las generaciones futuras, porque si no el cambio y el daño va a ser irreversible. Muchas gracias, Gerardo. Espero que les haya gustado esta presentación y abierta a los comentarios, dudas y opiniones que pudiesen haber. Pues está muy interesante este tema. Sí, es un problema muy grande que esté ocurriendo este problema aquí en el país. Y bueno, yo tengo así como un comentario de que aquí también en México está pasando lo mismo. En la zona de Baja California, bueno, en Sí. Baja California Norte, están empezando a aparecer colonias de bombos terrestres también en zonas naturales. Y estas vienen de Estados Unidos. Aquí en México creo que también está prohibido por pues un listado de especies invasoras que aquí tenemos. Y por llegada de Estados Unidos hay pequeñas poblaciones que están apareciendo de bombos terrestres y sí es un problema muy grande que estén apareciendo porque también aquí tenemos especies nativas. De hecho, en la zona del desierto de California y de Sonora es una zona muy importante en diversidad. Ahí se concentra casi toda la diversidad de abejas de México. Entonces, pues sí sería un gran problema si esto llega a expandirse y a transferir parásitos y enfermedades a las demás abejas nativas. De igual forma también en Chile está pasando lo mismo, hay muchas especies. Pues Chile tiene una riqueza muy grande de abejas así nativas que, Sí, que tenemos incluso envidio. 450 aproximadamente. ¿Cuántas? Sí,
Aproximadamente hay identificadas 450 especies y se estima que al menos el doble falta por identificar. Nosotros además, lo que sucede es que en Chile tenemos una tendencia altísima al endemismo por nuestros límites naturales. Entonces, bueno, de tu comentario la invitación es a usar los recursos que yo compartí hoy día, que me parece que son robustos y que son además sólidos para poder comentarlo en México, porque hay que evitar, nosotros ya estamos viviendo las consecuencias de esta invasión y como les explicaba, las razones por las cuales el SAC no lo considera una plaga es porque no está escuchando el criterio científico, sino que más bien tiene un criterio económico. Entonces aquí es donde tú Sí, mezclas peras con manzanas, como se dice, tú no puedes tomar una decisión eh, de biología y ecología con un criterio económico, que además el criterio económico no tiene nada que ver con esta temática. sí, ya es algo que está Entonces, pasando en varios países que ignoran la verdad científica por querer aprovechar, darle un fin económico a todo. bueno, Ocurre en Chile varios es un sectores, gran en ejemplo. pesca, en agricultura, en todo, pero pues ni modo. Chile es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Hasta hace poco tiempo, hasta el estallido social, el 18 de octubre de 2019, nos ponían como ejemplo en la región que Chile había tenido un crecimiento. La verdad es que las variables de bienestar acá son muy cuestionadas, solamente el PIB, pero en Chile ese Producto Interno Bruto ha sido desde los años 80, donde hubo un cambio en la Constitución y hubo fuerza de ley de protección al extractivismo. Entonces nosotros tenemos una situación estructural de destrucción del medio ambiente que nos ha traído no solamente consecuencias nefastas respecto a nuestra biodiversidad, porque imagínense todos que nosotros tenemos identificadas 450 especies, se espera que haya a lo menos por identificar 450 más y vivimos en un país sin recursos y sin protección de la biodiversidad. Y por otro lado, nosotros hasta el 19 de octubre las autoridades declaraban que éramos todos felices, pero la verdad es que las variables de decisión no estaban bien porque nosotros tenemos un problema de distribución de la renta importante. Entonces, desde mi vereda, que yo sé que es muy excéntrica como mujer de negocios, que haya ingresado al mundo del medio ambiente, pero en el mundo es tendencia, la economía del bienestar, o sea, Exacto. posiblemente en Chile, en Latinoamérica, mi posición sea todavía excéntrica, sin embargo, la tendencia mundial es que las economías se tienen que volcar a la sostenibilidad, no hay ninguna posibilidad de desarrollo a largo plazo sin Exacto. incorporar la protección de nuestro medio ambiente. Exacto, exacto. Y bueno, para terminar, tienes tres preguntas que Wilmar Osvaldo Valdés, que mañana va a estar presentando también de abejas en Colombia, nos hace una pregunta. Saludos. ¿Se sabe que el bombus está en otros países de la región? Sí, nosotros entendemos que desde Chile, porque somos los únicos que permitimos su entrada, desde el ingreso a Chile, se ha propagado a Argentina, Perú y Bolivia, Uh-huh. Uh, desgraciadamente. Jesús Feaz, ¿el bombus invasor se cruza con el nativo? Sí, hay cruza de especies, la cual genera un peligro porque ustedes, mucho más especialistas que yo, sabrán que las especies evolucionan en una data que es muy distinta a la nuestra, la especie humana. O sea, la adaptación de las abejas con, por ejemplo, su mutualismo con especies de flora son a través de miles de años. Entonces, estas cruzas, estos híbridos, finalmente vienen a hacer más bien daño, sobre todo si hay toda una situación de patógenos involucrados, etcétera. Este daño existe. Acá se asumía que no. Se asumía que las especies que traían eran modificadas para que entraran, vivieran un ciclo y murieran, pero la realidad muestra otra cosa. Otra cosa. Sí. Um, Armando Porros dice que sí, mencionaba que la abeja rompe o daña la flor al momento que saca el néctar. ¿Podría especificar un poco más este punto? Mira, cuando yo he visto, se los voy a explicar de forma simple. En Chile nosotros por la escasez de polinizadores tenemos en riesgo, según datos de la FAO y de la ODEPA, tres cultivos que representan el 0,5% del PIB. Eh,
dentro de esas especies que están en riesgo de desaparición por la falta de polinizadores es el zapallo, el kiwi y el arándano. El zapallo tiene una flor muy característica, que tiene una flor con forma de campana, ¿sí? Como una campanita, un tubito, tubular. En la base de la flor tú puedes ver, si llegó cuando la flor es más pequeña, la del zapallo viene a ser más grande, pero tú vas a ver que tiene la base rota, porque para robar néctar, para alimentarse, rompe flores. Y se derrama el néctar, por supuesto, que tiene. También sabemos que parte del proceso de polinización no es el ideal para la posterior cuaja, entonces sí, a eso es lo que quiero decir cuando rompe flores. Omar Chimalt pregunta, ¿qué patógenos puede transmitir? ¿Puede contagiar a otros bombus o a las abejas italianas? Mira, la lista de los patógenos no la voy a decir de memoria, sería un arrojo, un atrevimiento de mi parte, está detallado en el paper que estoy usando como referencia. Para mí, la verdad es que mi referencia es documental. Sí, tiene patógenos que son, lo que sucede, y aquí sí me gustaría hacer como una observación, el problema del bombus terrestre es que los patógenos asociados que está transmitiendo, algunos están documentados y otros no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que en su declaración de sanidad animal, cuando se hace el ingreso en la aduana, dice en el papel que viene limpio de ciertos patógenos. Por eso los invito a revisar el paper y ver el específico. De mi parte sería súper arrojado estar diciéndolo acá de memoria, no quiero exponerme de esa manera. Sin embargo, se ha observado y es bastante detallado en este paper, este es un muy buen trabajo donde detalla que efectivamente sí hay patógenos presentes que transmite a otras especies. Ahí también los puedes revisar para no hablar en específico de la abeja italiana o lo que pueda citar. Gretel Murillo pregunta, ¿ese comportamiento de romper la flor también lo he observado en Gilocopa? Sí, es un hábito que tienen las abejas que no pueden caber en una flor Sí, y la flor produce un montón la de néctar. carpintera. Entonces, la carpintera. Y como la carpintera es una abeja muy grande, al momento de Gorda, que quiere claro. entrar en una flor muy estrecha, con una abertura muy estrecha, La prefiere mejor rompe. romper la flor para extraer ese néctar y no, Sí, no ser y de esa manera la flor no es polinizada porque exacto. y de hecho la flor muere porque ni siquiera te puede transmitir el polen porque no hay una recompensa en sí que otra abeja de pequeño Exactamente. tamaño pueda obtener de ahí. Como que Ese es mira, si esto el fuera un comportamiento. ejemplo, si esto azul, que es con la y yo limpio mi computador, fuera una flor, aquí en la base, si no cabe, porque son gordas, la rompe aquí, roba el néctar y la flor, sucede todo lo que tú has descrito. Sí. Ahorita el doctor Félix Torres va a decir que nos va a dar unas fotos de cómo es que ocurre este efecto de la rotura de Muchas flores. gracias, Félix. Ya estoy ansioso de ver esta presentación porque sí va a ser muy, muy interesante ver todo lo que nos va a explicar sobre estas abejas de interés comercial. Y bueno, pues muchísimas gracias, Daniela, por prestarnos Muchas este gracias a ratito ti. y explicarnos sobre ese tema muy importante que debería ser muy bien estudiado, no solo en tu país, sino en todos de Latinoamérica, con otras Muchas especies de gracias a abejas. ustedes. Gusto de saludarlo y mucho éxito en el resto de los paneles. Que estén muy Gracias. bien. Chao, Igualmente. chao. Chao.